Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Universo Médico SCC. Bueno, hace mucho que no hace videos. La escuela está muy pesada. En mayo, junio me voy al internado y pues hay que echarle ganas, hay que estudiar. Así que por eso es que no he hecho videos, pero ya de vez en cuando voy a seguir haciendo. Yo sé que a mis suscriptores les encantaría que estuviera haciendo videos seguidos, pero ya saben que tengo la costumbre de hacer videos largos y pues se me complica un poco invertirle tanto. Entonces cada que pueda pues les haré un video. En este caso tengo estas diapositivas de fiebre reumática, son de un compañero de la facultad, de Luis Eduardo Rosas. Un saludo para él y bueno, me tomé la libertad de tomárselas prestadas. Entonces vamos a abordar un tema. Fiebre reumática es de las principales patologías cardíacas adquiridas en los niños y en los adultos jóvenes, y por eso vamos a hablar de ella. Además de que causa un importante número de casos de valvulopatías ya en los adultos. Y bueno, empecemos. Es una enfermedad inflamatoria aguda que afecta a los humanos. Afecta principalmente a la piel, las articulaciones, el corazón y el cerebro. Hablando en estadística, afecta más a las articulaciones, luego al corazón, luego a la piel y por último al cerebro. Y bueno, te vamos a ver cuáles son esas manifestaciones. Y bueno, las alteraciones son temporales y afectan a las válvulas cardíacas o al aparato subvalvular. Y bueno, esto a la larga nos va a condicionar que el paciente tenga una valvulopatía, a la que le vamos a llamar valvulopatía reumática. La más frecuente es en la mitral. Y ahorita vamos a ver qué otras afecciones puede haber. Bueno, ¿qué es importante? Es importante conocer que esta es una enfermedad autoinmune, ¿sí?, que aparece posterior a una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A en la clasificación de Landsfield, el cual nos da una faringoamigdalitis, ¿sí?, como vemos aquí en este pacientito, tiene esta inflamación, este eritema, ¿sí?, y al cultivo pues vemos estas cadenas de cocos, que es lo básico de un estreptococo, o sea, cadenas de cocos, y vemos que va afectando a las articulaciones, al corazón, al cerebro y a la piel. Y bueno, como les dije, es la cardiopatía adquirida más común en niños y en adultos jóvenes. Antes era una patología muy mortal, ahora con la era de los antibióticos pues ya no lo es. Y bueno, ¿cuál es la etiología? La etiología, pues como les digo, es ese estreptococo beta hemolítico, estreptococos piógenes, ¿sí?, que es del grupo A dentro de la clasificación de Landsfield. Recordemos que la clasificación de Landsfield lo hizo Rebecca Landsfield en 1933 y lo hace en base a la serología, ¿sí? Se sabe que hay muchísimos tipos de estreptococos, serotipos más bien, y pues dentro de la clasificación pues que es el que da una hemólisis beta, es el que nos va a dar la fiebre reumática. Como les dije, es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque cuando se provoca la infección faringoamigdalina va a haber una reacción inmunitaria, la cual va a haber presentación de antígenos por medio de los macrófagos y de las células dendríticas, las cuales van a activar los linfocitos T para que ataquen a estos estreptococos y los destruyan y pueda seguir sano nuestro paciente. Pero ¿qué sucede aquí? Hay cierto mimetismo entre los carbohidratos que tiene en la superficie este estreptococo con el tejido que tienen las válvulas cardíacas. Es por eso que hay una reacción cruzada y esos anticuerpos también se fijan a las válvulas cardíacas y también los linfocitos van a causar una reacción inflamatoria a nivel del ¿cómo se llama?, del aparato valvular, aunque también puede ser bueno en todo el corazón, afectar a todas sus capas, ¿sí?, dándonos una pancarditis, pero eso lo haremos un poquito más después en esta presentación. Y bueno, aquí se ve que también se ha demostrado que los anticuerpos pueden durar años antes de que desaparezcan. Los ataques repetidos de esta patología también van a aumentar el grado de lesión y por lo tanto la gravedad de la valvulopatía.
Actualmente es muy raro que se llegue a la muerte, como dijimos, por la era de los antibióticos. El daño valvular puede acortar la vida de las personas afectadas. Pues sí, y aparte dejen de que corta su vida, la calidad de vida de estas personas, ¿sí? Por todas las secuelas que nos deja esta patología. Y bueno, varios estudios indican que puede haber una predisposición familiar, que han visto que hay una relación hasta 3-1 dentro de esos grupos de familia. Pero bueno, esto está también por esclarecerse un poco más, porque no todas las literaturas lo manejan. En cuanto a epidemiología, pues se dice que la prevalencia es de un caso por cada 100.000 habitantes al año. Y bueno, se sabe que al menos hay 12 millones de personas afectadas actualmente en todo el mundo. Y bueno, como ustedes ven, en los años 50 era la causa de cardiopatías en más del 50% de la población pediátrica. Llegó alguna vez a constituir una gran cantidad de los ingresos al hospital, como ustedes ven, del 3 al 7%. Y pues sí, esto es algo que no es de sorprendernos. Antes las patologías infecciosas pues eran la principal causa de muerte y mortalidad en nuestra población. Y con la era de los antibióticos pues hemos visto que esto ha cambiado. Y bueno, tiene que ver, como les dije, con el uso de antibióticos y también con las condiciones de salud, que poco a poco se ha ido concientizando, haciendo conciencia a la población para que tengan mejores hábitos higiénico-dietéticos. Y bueno, esto ha ayudado a disminuir los casos de fiebre reumática. Y bueno, el 80% de los casos de fiebre reumática se presenta entre los 5 y los 15 años de edad, y solamente el 5% restantes ocurre después de estas edades. Es muy raro que se presenten en adultos mayores, pero puede hacerlo. Y bueno, se dice que esto ocurre porque hay una disminución en esta respuesta inmunitaria en cuanto la edad va avanzando. Como ustedes ven aquí, es muy raro después de los 30 años. Bueno, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? Pues tenemos una infección por Streptococo A, que es el que llamamos Streptococcus pyogenes beta-hemolítico, que no ha sido tratado. De esos pacientes que no son tratados, la gran mayoría de ellos no van a desarrollar fiebre reumática, van a curarse pues solos, la enfermedad se va a autolimitar, ¿sí? Pero en un porcentaje bajo, que sería el 3%, estos sí van a llegar a desarrollar fiebre reumática, y de estos 3% hasta el 80% van a quedar con una secuela de una valvulopatía, ¿sí? Por eso es importante diagnosticarla, pescarla a tiempo, ¿sí? Aquí vemos en esta imagen una estenosis mitral, que es de las principales afecciones valvulares que hay, ¿sí? La más frecuente, más bien. Y bueno, los pacientes que tenían fiebre reumática y ahora presentan una nueva infección también van a tener nuevamente un cuadro agudo de fiebre reumática. O sea, tiene una infección faringoamigdalina repetida y otra vez también va a haber afección a nivel de corazón. Y bueno, cuando es repetitivo esto, pues va a ser al 100% que van a tener alguna secuela valvular. Aquí vemos en esta imagen las cadenitas de lo que son los estreptococos, ¿sí? Los gram positivos. Bueno, las posibilidades de contraer fiebre reumática van a depender tanto de la virulencia del germen como de la susceptibilidad del huésped. ¿Qué le va a conceder la virulencia a este estreptococo? Pues bueno, una de ellas es que tiene la proteína M, la cual lo va a proteger contra la fagocitosis, y también el hecho de estar encapsulado, ¿sí? Por eso es muy muy importante. Y bueno, como les dije, se ha demostrado que hay más de 100 serotipos de este Streptococcus A, de los cuales ciertos de ellos son los que tienen mayor virulencia, ¿sí? Esto nada más es con fines educativos, pues clínicamente no tiene mayor importancia, no se hace esto, pues no se identifican. Sí hay pruebas para detectar al estreptococo, pero no se identifican qué serotipo es. Bueno, ¿cuál va a ser la patogénesis? Pues bueno, va a existir la infección del estreptococo a nivel del tejido faríngeo. Se va a fijar ahí a las microvellosidades de las células epiteliales por medio de glucoproteínas que tienen este estreptococo, que le facilita en su adherencia.
Estos van a ir pues ahí invadiendo al tejido, ¿sí? Para dañarlo. Aquí vemos cómo se va fijando, ¿sí? Ellos, la cadenita de los estreptococos son gram positivos, ¿sí? Vean cómo va penetrando, ¿sí? Y bueno, dijimos que es un gram positivo, tiene antígenos de superficie, los cuales son los que nos van a dar la clasificación de Lancefield. Va a tener una proteína muy importante, que es la más estudiada, la proteína M, la cual dijimos que lo protege contra la fagocitosis. También va a tener una cápsula que va a ser compuesta de ácido hialurónico, glucurónico y N-acetilglucosamina. Esto le va a dar las características de la tinción gram, ¿sí? De que se pinte de esa manera. Y también de su resistencia pues a ser también fagocitado, no solamente por la proteína M. Y bueno, la proteína M pues es el principal factor de virulencia. También se sabe que los carbohidratos que tiene este germen son muy parecidos a las proteínas de las válvulas cardíacas. Recuerden este dato, más adelante lo retomaremos y van a ver por qué. La proteína M tiene una secuencia también de aminoácidos semejante al sarcolema del músculo cardíaco. Acuérdense que el sarcolema es la unidad funcional del miocardio, ¿sí? Y bueno, esto explica la afinidad de la reacción inmunitaria, porque cuando se crean anticuerpos contra el estreptococo, también se van a opsonizar pues esos carbohidratos que se encuentran en las proteínas que se encuentran en las válvulas cardíacas por ese parecido que tienen, igual que en el sarcolema, y de ahí que se haga pues la miocarditis, ¿sí? La fiebre reumática. Bueno, por medio de anatomía patológica lo que podemos encontrar, lo más llamativo, lo patognomónico, es el nódulo de Aschoff. Este nódulo de Aschoff es un foco de necrosis, ¿sí? Que se encuentra en el miocardio, y sería esta parte de aquí. Eso sería histológico, pues esto lo hace un patólogo. Pero también se puede llegar a ver macroscópicamente como líneas de color perla, ¿sí? Porque en realidad pues es un granuloma. Y bueno, aparecen con mayor frecuencia en el ventrículo izquierdo, cerca de los vasos sanguíneos, y se localizan, aquí es importante, solo en el corazón y no en otros tejidos, ¿sí? Serían esta línea que ven aquí, como de perlitas, ¿sí? Ellos serían los nódulos de Aschoff. Y aquí bueno, el corte histológico que nos muestra pues la necrosis y el infiltrado polimorfo nuclear, ¿sí? Bueno, además de estos nódulos va a existir un proceso inflamatorio que puede afectar a todas las estructuras del corazón, pericardio, miocardio, endocardio y hasta el sistema de conducción, a lo que se le conoce como pancarditis reumática, ¿sí? Y bueno, las lesiones agudas se pueden observar como si fueran verrugas, va a haber vascularización e inflamación de las válvulas, va a haber inflamación del pericardio con cierto grado de derrame, va a haber escaras y exudado en el endocardio, va a haber también en las últimas fases de la inflamación, pues en la cicatrización va a dejarnos secuelas, se van a retraer las valvas de las válvulas y esto nos va a ocasionar adherencias en las comisuras que nos van a llevar a la estenosis, ¿sí? Y bueno, como les dije al principio, la válvula más afectada es la mitral, valvulopatía mitral, la más frecuente. Esta al principio causa una insuficiencia mitral en la fase aguda de la inflamación, ¿sí? ¿Por qué? Porque impide el cierre correcto de esta. Y bueno, al cicatrizar nos va a ocasionar una estenosis. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos ya la exploración física cuando tenemos a nuestro paciente en la fase aguda, que ahorita vamos a ver los aspectos clínicos, pues nos va a dar pues un cierto soplo, ¿sí? Va a ser un soplo, por ser una insuficiencia mitral, va a ser un soplo, ay, perdón, se me fue. Va a ser un soplo eyectivo en el cual va a permitirnos escuchar. Va a ser un soplo sistólico, ¿sí? Porque al momento de controlarse el corazón, la válvula nasal insuficiente va a hacer que se haga una regurgitación de sangre. A diferencia de los soplos eyectivos, este soplo va a ser un soplo regurgitante,
sistólico, ¿sí? Va a permitirnos escuchar el primer ruido claramente, y después el soplo, y después el segundo ruido. Y bueno, en la mayoría de estos casos puede haber una doble lesión mitral, que haya insuficiencia y también siga habiendo pues la estenosis. Aquí vemos en esta imagen muy bonita, enumerada, que primero afecta, o con más frecuencia afecta, a la mitral, después a la aórtica, después a la tricuspidia y muy raramente a la pulmonar, ¿sí? La aórtica es la que le sigue en frecuencia, ya lo dijimos. También en esta primero hay una insuficiencia, al final queda insuficiencia, o puede que quede también una doble lesión, insuficiencia con estenosis. Es muy raro la lesión pulmonar, ¿sí? Bueno, el señor Guadalajara Abu del libro de cardiología clínica, él en su estudio vio que el 43% de los pacientes quedan con una doble lesión mitral, el 23% con una estenosis mitral pura, el otro 19% con una insuficiencia mitral pura, ¿sí? En la aórtica, en un 33% de los casos, que es el resto de esta, nos queda que es doble lesión en el 64% y 26% quedan con insuficiencia y 24% tienen lesiones en ambas válvulas. De aquí vamos viendo que la que más afecta es la mitral, después la aórtica y luego puede haber una combinación entre mitral y aórtica. Y bueno, aquí les pongo algo, ojo, doble lesión es igual a estenosis más insuficiencia. Bueno, muy pocas veces afecta la tricúspide, ya dijimos, y cuando lo hace es secundario a una hipertensión pulmonar provocada por la misma valvulopatía mitral, más que nada por la valvulopatía mitral tipo estenosis, que nos va a causar dilatación de la aurícula izquierda y va a impedir el flujo, nos va a causar hipertensión pulmonar, y eso nos puede dar una insuficiencia tricuspidia. Y bueno, muy rara vez a la pulmonar, y cuando lo hace se asocia mucho a una lesión mitral, ténganlo en cuenta. Cuadro clínico y diagnóstico. La enfermedad aparece después de la infección faríngea, después de un periodo, ¿sí?, en el que se van a crear los anticuerpos, un periodo asintomático que va a durar de entre 1 a 5 semanas. Después de esto va a empezar el paciente a tener, ahora sí, las manifestaciones de la fiebre reumática, primero con las artritis, ¿sí? Porque va a ser artritis, no artralgias. Ahorita les explico la diferencia entre esas dos cosas. Y bueno, es importante diferenciar que esa infección faríngea que hubo sea por estreptococo y no viral, porque sabemos que la viral es lo más frecuente, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues nos podemos orientar de algunas cosas, de que cuando es por estreptococo, pues hay una fiebre más elevada, es de inicio más súbito, con un dolor, y también aparece disfagia, ¿sí?, y odinofagia. También puede haber dolor abdominal y náuseas, sobre todo en niños. Dijimos que esta patología afecta mucho a niños, y en niños los síntomas siempre son más inespecíficos. A ellos por todo les duele su estómago. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. En el adulto obviamente es diferente. Aquí vemos una fotografía de este puntilleo, ¿sí?, este eritema y esta inflamación amigdalina, ¿sí? Aquí vemos un eritema faringoamigdalino. Puede haber también presencia de exudado y de petequias en el paladar blando, y ya lo habíamos comentado. También puede acompañarse de erupción escarlatiforme y a menudo linfadenitis cervical anterior, ¿sí? También dice que hay que tomar cultivos del exudado faríngeo, pero lo real es que muy poco de estos son positivos. Entonces nuestro diagnóstico debe ser clínico, ¿sí? Y bueno, el periodo asintomático dijimos que dura 1 a 5 semanas. Después aparece la fiebre alta y el dolor e inflamación de articulaciones. Esa es la diferencia entre artralgia y artritis. Artralgia solamente es el dolor de la articulación, y artritis ya son todos los cambios inflamatorios, aumento del rubor, dolor, aumento del tamaño de la articulación, dificultad en el movimiento. Eso sí es una artritis, ¿sí? Y bueno, después de esto ocurre la carditis, ¿sí?
Y bueno, esto ocurre en 65% de los casos. Ahorita vamos a explicar cada uno de estos síntomas. Entonces, para hacer el diagnóstico necesitamos los llamados criterios de Jones. La AJA, la Asociación Americana del Corazón, lo respalda, lo sigue usando, al menos hasta la revisión que hice yo, lo siguen usando. Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se necesita un signo mayor, que son estos de acá, más 2 menores o bien 2 mayores. De todas maneras, de estos hay signos más específicos y que el diagnóstico pues se va a hacer más probable, pero de todas maneras esto es una buena base para hacerlo. Hay una mnemotecnia para aprenderse los criterios mayores de Jones, que es cáncer. Si ustedes ven aquí, cáncer sería C de carditis, A de artritis, N de nódulos subcutáneos de Mejlet, la otra C de Corea y la última ER de eritema marginado. Ahorita vamos a desglosar cada uno de estos síntomas y signos, obviamente. Y los criterios menores pues es fiebre, leucocitosis, reactantes de fase aguda elevados y prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma. Es un bloqueo auriculoventricular grado 1. Bueno, dijimos un signo mayor con 2 menores hacen el diagnóstico o 2 mayores hacen el diagnóstico. Y bueno, como lo dije, no todos los criterios tienen el mismo valor diagnóstico. ¿Qué es importante? Si tenemos altas sospechas y creemos que ya tenemos el diagnóstico por medio de los criterios de Jones, hay que corroborarlo con una manera, con algo más objetivo. Hagámosle un ecocardiograma a nuestro paciente, ¿sí? Bueno, pues aquí está, miren, en la AJA nos dice que hay que hacerle un Doppler, ¿sí? Nos dice que nos apoya la insuficiencia valvular o grave, hace el diagnóstico de carditis, y si no hay afección valvular, pues prácticamente nos descartaría el diagnóstico de fiebre reumática. La artritis es el síntoma más común, ocurre hasta en el 90%, 85% de los casos. Es la inflamación y dolor de grandes articulaciones como las rodillas, los codos. Hay limitación del movimiento y la lesión puede ser migratoria. Dura de 1 a 3 semanas y responde a los salicilatos. En los primeros 2 días, la falta de respuesta a estos sugiere que el diagnóstico no es fiebre reumática, estamos equivocados. Entonces tomamos en cuenta esto porque podría ser pues una prueba terapéutica, ¿no? Una prueba terapéutica. La carditis, ¿cómo se va a ver? Pues bueno, afecta al 70% de los casos, con un Doppler hasta el 90%. Va a haber soplos de insuficiencias o de estenosis, casi siempre de insuficiencias porque son las fases agudas, las estenosis son casi siempre crónicas. Va a haber taquicardia, ritmo de galope y a veces frote pericárdico cuando también está afectado el pericardio. Eso es lo que tenemos que buscar. La insuficiencia cardíaca no es rara en estos pacientes, pues ustedes ven la gran afección valvular, lo cual nos causa trastornos hemodinámicos que pueden caer en una insuficiencia cardíaca. Recuerden que esta es la fase final de todas las patologías cardíacas, insuficiencia cardíaca. Y bueno, hay que hacerle un Doppler, ya dijimos. El proceso dura mucho en desaparecer, ¿sí? Algunos pacientes pueden quedar con secuelas, ya dijimos que la mayoría queda con secuelas, ¿sí? La Corea de Sydenham tiene este nombre por la persona que la descubrió, que la describió por primera vez. Bueno, esta solamente se presenta en los pacientes que tienen fiebre reumática. Son movimientos incoordinados y constantes que aumentan al intentar realizar alguna tarea física fina, ¿sí? Aquí vamos a ver ahorita una imagen de cómo sería una Corea de Sydenham. Y dura pues varias semanas, hasta 6 semanas puede durar este signo. El eritema marginado casi siempre aparece en el tronco, puede ser migratorio, puede ser en forma de manchas o pápulas que están ligeramente elevadas, pueden ser violáceas de 5 milímetros de diámetro, aparecen y desaparecen rápido, si van cambiando como quien dice de lugar. Y bueno, aquí vemos estas lesiones, ¿sí? Que pueden ser, como les digo, son pequeñas, pero a veces van confluyendo para hacer lesiones más grandes. Los nódulos subcutáneos de Mejlet, bueno, estos miden entre 1 milímetro y 2 centímetros, ¿sí? Son grises, no se adhieren a la piel,
aparecen en las protuberancias óseas con mayor frecuencia en el cráneo, en el codo, en el pie y en la rótula, ¿sí? Son de distribución simétrica y son indoloros, serían estos que están aquí. Pues aquí habría que hacer diagnóstico diferencial con otros tipos de nódulos que puedan aparecer, como la artritis reumatoide, que también es una enfermedad que afecta a las articulaciones y que también nos da nódulos, o la gota, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bueno, no, en el laboratorio dijimos que íbamos a buscar la leucocitosis, íbamos a buscar también lo que eran las proteínas de reacción aguda, la PCR, la BCG. Lo que se usa para hacer el diagnóstico son los anticuerpos antiestreptococos. Son los más usados, pero tampoco no son muy sensibles. Sí están elevados en la mayoría de los casos, pero no en todos. Así que básense mayormente en la clínica y en lo que arroje su Doppler. El tratamiento es a base de penicilina, ¿sí? Si es alérgico a la penicilina, tenemos otras opciones. Aquí las vemos: eritromicina, citromicina. Vemos las dosis, ¿sí? Como ustedes ven, son tratamientos que no duran mucho, 10 días, ¿sí? Y fíjense, las dosis son pues más o menos altas, y ni tanto. Fíjense, penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades. Pues casi es lo que se da para una faringoamigdalitis cuando se trata con penicilina, aunque ya ven que hay muchos gérmenes son resistentes, pero vean, y cuánto tiempo le dura el efecto del medicamento. Bueno, pues eso será todo de mi parte. Espero les haya gustado. Si es así, denle me gusta, no sean apáticos. Si yo veo que mis videos les gustan, eso me inspiraría a hacer más. Pero como yo la verdad no veo respuesta de ustedes, también por eso muy poco le estoy echando ganas. Pero me gustaría de verdad ver una respuesta de ustedes, aunque sea buena, aunque sea mala, no importa, pero verlo reflejado ahí de una manera objetiva. Pueden hacer preguntas. De hecho, yo les voy a hacer ahorita al final unas preguntas para ver si el tema les quedó claro y que ustedes mismos se evalúen, y si no, pues tengan que irse a seguir leyendo, ¿sí? Bueno, mientras les informo que el próximo sábado voy a hacer un video exclusivo para suscriptores, ¿sí? Lo voy a compartir de manera privada nada más con los que están suscritos a mi canal, y va a ser sobre el manejo de líquidos y electrolitos en el paciente pediátrico. Es un tema que la verdad está bastante interesante y que nos va a ayudar a todos cuando estemos en nuestras prácticas hospitalarias, saber cuánto de líquido le tenemos que dar a nuestro paciente de mantenimiento, cuánto si está deshidratado leve, moderado, grave, cuánto le tengo que reponer de sodio, de potasio, ¿sí? Y también próximamente también haré un video de gasometría arterial y uno de biometría hemática. Y bueno, este tipo de videos que están un poquito más elaborados, que me cuesta un poquito de más trabajo, pues sí voy a darles como de premio a mis suscriptores este tipo de cosas. Bueno, bota manita arriba si te gustó el video, de lo contrario bota manita abajo, pero hazlo. Demuéstrame si te gusta o no, házmelo saber. Esa manera es la manera correcta.